Bienvenidos comiqueros nuevamente a Guión y Dibujo, Diálogos de Historieta, una vez más desde Sector 2814, la mejor comiquería de Buenos Aires. Muchísimas gracias a Germán y a Dani por permitirnos filmar acá. Mi nombre es Nicolás y como todas las semanas me acompaña Demian. ¿Cómo estás, Demian? ¿Cómo estás, Nico? ¿Todo bien? Bueno, en este capítulo vamos a presentar a dos autores que se encargaron de una obra que es un tanto compleja. Están con nosotros CJ Camba y Gonzalo Penas. Quisiera que nos cuenten un poco de qué se trata la obra de la cual hoy vamos a hablar y cómo fue el proceso para realizarla. Bueno, antes que nada, saludarlos chicos y agradecerle por la invitación a participar de este ciclo que están realizando ustedes. Y la génesis la podría contar un poco Gonzalo, ¿no? Que él fue el que primero estuvo ideando esta historieta junto a Santiago Can, que fue el editor de esta obra. Una historieta que es compleja, como dice Demian, porque es sobre una figura compleja. Nos gustaría también que nos hablen de esta figura, ¿no? Y, o sea, para mí la complejidad pasa por, o sea, hacer una obra sobre una persona, ¿no? Un periodista, un escritor con tanto compromiso político, no solo desde lo que escribió o lo que pudo haber dicho, sino también lo que hizo. Y sí, es complejo porque, o sea, te hace que pienses cada cosa que vas a hacer, ¿viste? Y no quiero meter la pata, ¿no? Tiene toda una cuestión histórica, ¿viste? Que también vos como que estás pensando en querer respetarla todo el tiempo y bueno, también hay una dificultad en que no sé si hay tanto escrito sobre Rodolfo Walsh como para hacer una recreación ficcional, ¿viste? Cuando vos estás pensando en recrear su voz o un montón de otras cuestiones. Sí, pasaba mucho de ponernos a pensar a la hora de empezar la investigación, esto, ¿no? De decir, che, no metamos la pata, vayamos a lo seguro. Y después empezamos a jugar un poco también a la hora de hacer la historieta con los datos que teníamos. Porque lo que queríamos retratar, en realidad, esto que decía CJ de la Génesis, es cuando se nos ocurrió hacer una biohistorieta de Rodolfo Walsh. En realidad primero tiramos varios intelectuales, escritores, militantes que nos interesaban con Santiago Can, que es el director de la revista Material Mensajero, antes de que exista la revista. Por eso él hablaba de Génesis, porque en realidad lo que pasó fue que con Santiago empezamos a tirar intelectuales que nos gustarían retratar en una biohistorieta, escritores, militantes, y después él viajó, yo también, vinieron unas vacaciones en el medio, los dos somos docentes, entonces tuvimos un periodo de vacaciones, y cuando volvimos, me dijo, no, estuve pensando y en realidad hay que hacer una revista de historietas, donde esté un capítulo que sea historieta y otras, y ahí podemos meterla de Walsh. O sea, y ahí ya quedó todo como más armado. En realidad cuando habían empezado las vacaciones, ni siquiera sabíamos si iba a ser Walsh el personaje a tratar. Era el que más nos convencía, era el que más nos interesaba para investigar incluso, pero teníamos otros también. Cuando volvió y empezamos a charlar la posibilidad de hacerlo, ahí fue como, bueno, listo, empecemos con Walsh. El primero de varios, dijimos. Y empezamos a investigar, conocí a CJ, nos conocimos en las primeras reuniones de lo que iba a ser la revista de Material Mensajero, un año antes de que salga la revista en formato papel. Y fue la primera historieta que se empezó a trabajar. Con reuniones donde nos juntábamos, con lecturas que yo ya tenía de pibe. Y, che, me parece que es por acá. Y él por ahí me decía, no, en la historieta esto no se va a entender. Bueno, me parece que es por acá. Bueno, acá por así se puede entender. Y así empezamos con lo que fue el primer capítulo, que fue el más difícil de todos. Porque de eso creo que no hay nada escrito de Walsh. O sea, de la infancia de Rodolfo Walsh hay muy poco escrito en sus biografías. Y nos costó mucho porque tuvimos que empezar a lo que nosotros llamábamos ficcionalizar un poco la historieta. Agarrar parte de su biografía y empezar a jugar un poco con la ficcionalización, con el mayor de los respetos, obviamente. Y con la infancia nos pasaba que como no teníamos muchos datos de su infancia, casi ninguna biografía trata su infancia, él no habla de su infancia, poco y nada.
empezamos, bueno, ¿y cómo la podríamos arrancar? Y bueno, arranquémosla por su costado joven adulto, ni siquiera de su niñez. Su costado en los comienzos de su militancia, que era una militancia más nacionalista, que nada tiene que ver con lo que después fuimos tratando en la historieta. Por eso también, rápidamente, dijimos, bueno, hagamos un corte que sea su vieja Cuba, que es cuando él dice, formé parte de una nueva nación, de una nueva corriente, y acá me cambió la vida. Por eso hay un corte tan marcado en los primeros capítulos de su vieja Cuba, porque marca ese antes y después, no de su compromiso, sino de su carrera como militante. ¿Y con qué recursos trabajaron a la hora de la investigación? Sobre todo a la hora de dibujar. Sí, y bueno, documentarse, aparte de leer la bibliografía que teníamos disponible, también después, o sea, a mí me gusta buscar imágenes, ¿viste? Cuando te voy a dibujar algo. Por ahí no para que sea 100% exacto, suponete si en algún momento de la historieta aparece un tanque, por ahí vas a ver fotos de tanques de la época, pero traté de investigar en internet, ¿viste? Qué tipo de tanques usaba el ejército argentino en esa época, para no poner cualquier cosa. Después el que lo ve no dice es un tanque Sherman, pero a mí me sirve trabajar así, ¿viste? Es como que me la creo yo cuando lo estoy dibujando, o sea, y me permite como visualizar eso. Es que marca una diferencia muy grande. Por ejemplo, es un tipo como Westergeld, si vos le hacías una pluma que no correspondía a la comunidad indígena a la cual estaban hablando, te lo cortaba y te lo hacía volver a hacer. Y eso después nos pasó hablando con Minaberri. Minaberri es un tipo que va y busca fotos de Berlín de los 50, claro. Y después en la historia eso te permite construir un ambiente mucho más claro, así que es súper productivo. Sí, siempre que puedo, o sea, me gusta prestarle atención a eso, ¿no? Y a nivel del trabajo con los espacios, ¿vos cómo te documentaste con respecto a espacios que con todos los cambios urbanos que suelen haber en un lugar como Capital, quizás ya no podías tener acceso de primera mano? Sí, pero en algunas cosas encontré igual. Tenés que buscar un montón en internet, porque por ahí uno dice internet y piensa que es la primera página de resultados, y no, o sea, internet es mucho más. O sea, si hay por ahí otra manera de buscar, o saltando de link en link, o sea, llegás, si le dedicas tiempo, a otras cosas. Y fui encontrando algunas cosas sobre La Plata, por ejemplo, la casa donde vivió, y bueno, y así lo vas recreando, poquito a poquito. Bueno, otra cosa que hice por ahí fue ver la película de Operación Masacre también, por ahí para ponerte en clima, qué sé yo, ver qué ropa se usaba, pero como te digo, por ahí no es que 100% después sí, dibujo este suéter, pero es como, son puntos de partida para trabajar, ¿viste? Eso, arrancás de ahí. Bueno, y estamos hablando sobre lo que es la investigación en cuanto a lo gráfico. Me gustaría saber cómo fue la investigación en cuanto al guión, porque incluso el libro incluye una bibliografía con varias obras. Sí, cuando con Santiago empezamos a cranear la historieta, empezamos a leer varias entrevistas, vale la aclaración, porque lo que veíamos es que muchos de los que hablaban de Walsh en la entrevista, como admiradores, como lectores, incluso como ex compañeros, lo tomaban o desde el lado del escritor, o desde el lado del periodista, o desde el lado del militante. Les cuesta unir a Walsh a una persona, porque bueno, es inmenso su trayectoria, calculo que será por eso. Y queríamos retratar precisamente todas esas aristas de Rodolfo Walsh. Entonces cuando nos juntábamos con CJ dijimos, bueno, ¿cómo hacemos para en un puñado de capítulos retratar todas esas aristas, que además se empiezan a abrir otras aristas en esas aristas? Porque, por ejemplo, el periodismo tenías la CGT de los argentinos, el diario Noticias, en su parte como escritor tenés los cuentos, pero también tenés sus textos de investigación periodística. Entonces se te empiezan a abrir otras aristas dentro de las que vos ya tenías pensadas a la hora de hacer la historieta. Entonces, bueno, empezamos a releer desde Operación Masacre, de ahí en adelante todas sus investigaciones periodísticas, incluso los textos que escribió en Ancla, hacia el final de su vida, que nos había llegado, el libro de sus textos que escribió en Ancla. Entonces dijimos, bueno, vamos a leerlo también,
porque podemos sacar también de todo un poco, y nos ocupamos de su parte periodística. Después fuimos a su parte más literaria, que ahí nos encontramos con que había ganado el premio municipal en el 53, un premio que le trae como mucho, como una manera de pensar de, bueno, pero yo quiero ser un escritor literario, o me tengo que entregar a la escritura más periodística para el pueblo. Entonces dijimos, bueno, ahí hay algo, ese pensamiento interno de él, esa batalla interna de, no, pero no sirvo para escribir. Y que sus familiares le decían, no, pero esto está buenísimo, lo tenés que publicar ahora. No, bueno, pero le falta esto, le falta el otro. Todo eso que quede retratado en la historieta. Y ahí dijimos, y ahí podemos ficcionalizar un poco, y tenés al Welsh padre, al Welsh pareja, al Welsh amigo, al Welsh compañero. Ahí lo empezamos a humanizar un poco. Teníamos el rol del periodista, el rol del escritor, el rol del militante, pero también todo su costado más humano, que excede su profesión o su militancia. Entonces hicimos una investigación que sea por partes, sus cuentos, sus investigaciones, su rol como periodista, y después empezamos a armar el guión, que lo empezamos a armar juntos también porque fue mi primer guión de historieta. Yo en realidad vengo de la poesía, de la narrativa, y fue el primer guión, y bueno, CJ me ayudó mucho. Sin la ayuda de él no hubiese funcionado la dupla. Siempre es, lo digo siempre esto, es un desafío trabajar con un otro. Un otro siempre es un otro. Pero en ese desafío fue muy enriquecedor. Para mí, al menos, laburar con CJ y que me ayudara en el tema de los guiones, que me diga, esto no se va a entender, esto así no, fíjate mejor acá, que me dé material teórico. Todo eso fue muy enriquecedor también en esa etapa de investigación para terminar de armar la historieta, los guiones, ¿va? Y CJ, ¿vos cómo ingresaste al proyecto? Porque viendo otras cosas que has hecho, yo por ejemplo leí Kid Rules, que es una historieta donde vos hiciste el dibujo de una de las historias. Sos alguien que viene del palo del terror, con un estilo medio como terror ochentoso, y RW es algo que sale totalmente de tu estilo. Sí, es verdad, me gusta mucho las historias de terror, las películas de terror, y tengo como una onda así medio retro, distinta a la que se ve en RW. Pero a mí me presentaron a Santiago me conoció a mí como dibujante, yo en ese momento hacía un fanzine humorístico, Kedillo se llamaba, pero bueno, a través de una actividad que había organizado él en la facultad de sociales nos conocimos, y ahí cuando tuvieron con él esta idea de hacer la historieta de Rodolfo Walsh y buscar la dibujante, Santiago pensó en mí. Así que bueno, nos reunimos, tomamos un café y bueno, ahí ya le di el ok ese mismo día. La primera vez que nos juntamos le dije, sí, dale, vamos para adelante, porque hacía poco que yo lo conocía a Rodolfo Walsh, pero no en profundidad. O sea, sabía de su compromiso y todo eso, pero justo ponerle un año antes más o menos de que Santiago me proponga hacer la historieta, había leído Operación Masacre y el caso Satanowski también, y me había impactado mucho, sobre todo Operación Masacre, ¿no? O sea, la capacidad que tiene Walsh para transmitir imágenes, o sea, es sintético y es concreto, pero tiene como, o sea, mucho peso, ¿no? Como te lo cuenta, ¿no? Sí, termina siendo como muy brutal el relato, ¿no? Sí, muy descarnado, ¿no? Sí. Pero igual la cosa venía de cómo ¿Cómo llegaste al proyecto? Y me aparte... desvío un poco, sí. No, sí, porque vos sos alguien, como vos dijiste recién, de otro palo del Claro. dibujo por ahí. ¿Te sentiste cómodo en el proyecto? ¿Tuviste que adaptarte? No, o sea, no experimenté así incomodidades, salvo las que pueden estar ligadas a cuestiones como fechas de entrega, porque por ahí ahora todavía no lo mencionamos, es un libro, hoy RW, pero originalmente salió publicado en la revista Mate al Mensajero, en 6 episodios. Entonces, bueno, cuando tenés una revista con cierta periodicidad, está la cuestión de la fecha de entrega, y más en una revista, que son más próximas. Pero salvo por eso, no, después a mí me encantó hacer el laburo, y yo siempre digo que hacer este trabajo fue como mi manera de conocer a Rodolfo Walsh, ¿viste? Porque la verdad que no lo conocía en profundidad. Sí sabía de su compromiso, o sea, era alguien una figura que yo respetaba, pero no la tenía no la conocía en tanta profundidad como ahora. Y en tu caso,
sí se nota que había una lectura previa de Walsh, ¿no? Sí, ya desde mi adolescencia venía leyendo a Walsh, empecé con Operación Masacre, que mató a Rosendo, el caso Satanowski, sus cuentos, porque paralelamente salen sus cuentos completos, que no eran tan fáciles de conseguir quizás, y bueno, cuando salen completos los tenés en un tomo, su parte más literaria, y después como contaba, me llegaron los textos de Ancla, empezaron a salir libros sobre Walsh, de escritores, de periodistas, de revistas que yo consumía. Entonces, bueno, yo ya tenía una lectura bastante más profunda de Walsh. Por eso creo que también el vínculo se dio desde un costado muy natural desde los dos lados, en ese trabajar de a dos que decía antes. Y aparte también, porque con Santiago teníamos la idea de no hacer una cosa para guetos. Hacer algo que, si no conocen a Walsh, puedan conocerlo, que si son lectores fanáticos de Walsh puedan disfrutar la historieta porque no sea más de lo mismo, y también que tenga un costado donde si se lo quiere laburar en las escuelas, como somos docentes los dos, que se pueda trabajar en las escuelas, que tenga un costado didáctico para los 24 de marzo, etcétera, digo, incluso para el Día del Escritor, incluso desde la literatura, no tiene por qué ser político. Y creo que eso se logró, por eso decíamos los datos que aportamos al final de la obra es para que, bueno, también alguien tenga un recorrido, si no lo conocía y leyó la historieta, decir, bueno, pero ¿cómo fue toda la línea de tiempo? Está acá. Que no quede en un gueto que no nos gusta y tampoco queríamos sonar así pedantes, queríamos bajarlo a tierra. Hay un antecedente importante en lo que refiere a la obra de Rodolfo Walsh en historieta, que es el trabajo de Solano López, que si bien no es autobiográfico como si es su obra, sí trabaja sobre Walsh y sobre su obra en particular. ¿Cómo fue trabajar con ese antecedente? Claro, o sea, vos estás hablando de las páginas que hizo basadas en el relato de Walsh de Operación Masacre. Exacto. Sí, Solano López recrea toda esta escena, el fusilamiento ahí en José León Suárez, en el basural. Y yo no tuve la oportunidad de verla en papel, pero sí conseguí algunos escaneos ahí por internet. Bueno, me interesaba verlo, si era el único antecedente que había vinculado a la cuestión que estábamos trabajando nosotros, me parecía importante verla, así que sí, me sirvió como, o sea, te sirve como inspiración y como para ponerte en clima, ¿viste? O en estado de ánimo, y siempre está bueno ver qué hicieron los demás, ver qué incluyeron y qué no, cómo lo laburaron. Pero bueno, sí, es algo bastante breve igual me parece, creo que son 4 páginas, la verdad que no recuerdo bien. Pero sí, además de ver solo eso, ahora que hablamos de Solano López, también te puedo decir que volví a leer El Eternauta, por más que es, nada, de los años, muchos años, transcurren muchos años antes de lo que estamos contando, pero a mí me parecía que me servía, ¿viste? Porque para mí es como una historieta vital para mi historia y calculo que también todos la deben considerar vital para la historia de la historieta argentina, pero a mí me servía, ¿viste? Revisitar eso y como una cuestión espiritual, ¿viste? Esto me va a dar empuje para sacar adelante este proyecto. Así. Y después, la obra, una vez terminada, ¿qué recepción tuvo por parte del público? La verdad que muy buena. Y no es que nos llamó la atención porque nos tirábamos abajo, pensábamos que no sé, que no iba a tener una buena recepción. Pero sí teníamos miedo de 2 cosas. Una, de haber pifiado en algo y que digan, no, mira, este dato no es real. No pasó, metimos mucha cabeza que eso no pase y quedó bien. Y lo otro que teníamos miedo es que, bueno, nos estábamos metiendo con una parte de la historia política argentina muy tensa. Sobre todo, bueno, en la parte de la lucha armada, en mediados de los 70. Recuerdo cuando estábamos haciendo todavía el laburo de investigación, que cuando ocurren los hechos de Seiza, Walsh dice, lo que pasa que lo que nos pasó a nosotros es que hicimos politiquería todo este tiempo, pero nos faltó política, no politiquería. Y a mí esa frase me quedó en la cabeza como decir, las discusiones que estaban teniendo en ese momento político y social, y nosotros retratar toda esa época no la podíamos tomar como algo liviano. Esa tensión tenía que estar en la historieta y creo que lo logramos.
Y la recepción con respecto a eso también fue muy buena. Es como que todos ven esa tensión a medida que van avanzando los capítulos. Hasta el final, que bueno, son los últimos minutos de su vida. Nosotros, una idea que tuvimos con CJ cuando arrancamos la historieta era que la primera página de cada capítulo sean parte de sus últimos minutos de vida. Y que el último capítulo ya sea toda la unión de esa secuencia donde lo terminan interceptando. Y eso también generó otra tensión que es la propia de la obra. O sea, no solamente la política social de la época que estamos contando, sino la de la obra en sí misma. Y eso también tuvo una muy buena recepción y la gente lo entendió muy bien. Y a nosotros, por lo menos, cuando la gente empezó a entender cuál era el sentido de la obra por sí misma, además de la autobiografía o del clima político, nos dejó bastante tranquilo. Y después en cuanto a las ferias y en todo eso también la gente se acerca, nos habla, hasta nos llegaron a decir como que bueno, yo no sabía mucho de esta parte de su vida de Walsh, sí sabía esto pero no esto, y entonces nosotros estamos muy conformes con la recepción, con cómo quedó, y nos parece que quedó bien logrado. ¿Llegó a un público que excede a la historieta? Sí, hay un montón de personas que leyeron la historieta y por ahí no son del palo comiquero. Recién CJ decía lo del Eternauta. Yo creo que el Eternauta es la entrada perfecta para todos los que alguna vez quieran entrar a la historieta argentina. Pero por ahí leyeron personas RW que no habían leído el Eternauta, que por ahí lo tenían de nombre, que se los recomendamos y nos escribieron 2 semanas después diciendo gracias, me partió la cabeza. Eso también fue un desafío. Como decía antes, para las personas que no eran de historietas, que se acercaran al cómic, para las personas que eran fanáticas de Walsh, que les interese, para quienes no nos conocían, que se acerquen. Hay varias puntas que había que unir y que me parece que quedaron unidas a la hora de la venta del libro. Y en tu caso, CJ, una vez terminada la obra, ¿cómo se transformó tu relación con Rodolfo Walsh? Y no le llamaría transformar, sino como, vuelvo a lo que dije antes, como para mí fue conocerlo a través de esto, es como que no hubo una transformación, sino como un nacimiento de una relación, en realidad. O sea, se forjó a partir de ahí. Yo, como te dije, había leído Operación Masacre, pero bueno, o sea, mi vínculo con Walsh se forma a partir de esta obra y bueno, es un vínculo de admiración y respeto por el compromiso que tuvo él con su obra, tanto literaria como periodística. Y también a su vez te va asombrando, ¿viste? Como un tipo que está haciendo ficción en un momento, o sea, cómo después pasa a ponerle el cuerpo a su compromiso, para mí es asombroso, ¿no? Incluso sin llegar a lo de la lucha armada, porque es como lo más extremo, pero cuando estaba haciendo la investigación de Operación Masacre ya se la estaba jugando en ese momento. ¿Y cómo fue la recepción de tu dibujo? No, es buena, siempre recibo buenos comentarios del dibujo. O sea, igualmente cualquier comentario negativo nunca va a ser peor de la opinión que puedo tener yo acerca de mi propio trabajo, porque nadie opina peor sobre mi trabajo que yo. Así. No, y aparte es Pero un no trabajo... les voy a decir lo que opina de mi trabajo. No, aparte es un trabajo alucinante. Nada, es un cómic que creo que a ambos nos voló la cabeza a nivel gráfico, a nivel historia. Así que, bueno, muchísimas gracias por haber hecho esta obra que sirve para entrar un poquito en ese mundo de la biografía de Walsh, que como ustedes dicen no estaba tan explorado, mucho menos en cómic. Y bueno, muchísimas gracias por haber venido acá al programa, espero que lo hayan pasado bien. Y bueno, a los comiqueros que nos ven desde YouTube, les agradecemos, Demian y yo, por habernos acompañado una vez más acá en Guión y Dibujo. Suscríbanse, compartan, no sean Watchmen. Nos vemos la próxima semana con más Guión y Dibujo acá en Sector 2814. Muchísimas gracias.